frente a lo que es la entrada del antiguo Museo de Cerámica de la ciudad de Avilés, ahora lo que se conoce como Sala de Exposición Permanente de Cómic de Avilés. La primera, creo que, bueno, la primera de Asturias seguro, y creo que si no la primera, una de las primeras de España, lo cual es un honor, y tenemos que agradecer tanto pues a los comisionados y a los organizadores que hayan llevado a cabo este proyecto, que ya se anunció hace años en las jornadas del cómic Villa de Avilés. Prometieron para el año siguiente, pero esta vez los políticos han cumplido. A lo mejor han tardado 2, pero ya está aquí. La primera exposición me la perdí por motivos de trabajo, pero no me podía perder la de Purita Campos, que por cierto fue invitada a las jornadas del cómic de Avilés. Quien no conozca a Purita Campos, pues es muy fácil. Todo el mundo conoce a Esther, o por lo menos ha leído algo del personaje de Esther en la editorial Bruguera. Nació en 1937 y estudió en la Lonja de Barcelona y luego en la Escuela de Interpretación. Pero principalmente su trabajo se derivó a la ilustración, sobre todo empezó a trabajar haciendo figurines y estilismos para moda. Posteriormente, pues se animó un poquito a trabajar haciendo portadas para la editorial Bruguera, al cual, bueno, como ya podéis ver, pues la animó Manuel Vázquez, el gran Manuel Vázquez. Y bueno, empezó haciendo portadas, pero ella lo veía un poquito insulso, no le desarrollaba, hacía páginas también de cómic, pero muy cortitas, de 2 o 3 páginas, y no se sentía a gusto, ¿no? Entonces contactó con una editorial, a través de su agente, contactó con una editorial británica llamada Creaciones Editoriales, un nombre muy original, y en ese momento la pusieron en contacto con el guionista Philip Douglas, que bueno, le sugirió la posibilidad de hacer una serie, más o menos de unos meses, centrado en las vivencias y las inquietudes de una joven adolescente a la que llamaron Patty. Y con eso empezó a hacer la colección, y la colección se llamaba Patty's World, y aquí fue traducida como el mundo, o sea, Esther y su mundo. Decir que entonces ya empezó a trabajar de forma permanente, y al principio ya comentó que lo tenía un poquito, o sea, que lo tenía como un trabajo de un año hay algo y tal, y luego comenta con mucha gracia que se tiró 20 años haciendo Esther. Se tiró desde el año 71, como quien dice, hasta el año 88, o sea, más de 10 años, ¿no? Y bueno, ella comenta que eso le dio también oportunidad para desarrollar personajes, que le gustaba hablar de las vivencias, casi, pues era un cómic dedicado, pues era para chicas. Yo no voy a mentir, yo lo leía. Ya en esa época lo leía mucho. Además, yo era el Bruguera de Spiderman y leía Esther. Lo cual, y si os imagináis lo difícil que era ya andar con un TVO de Spiderman por la calle, ahora parece una cosa muy normal, llevar un TVO de superhéroes o lo que sea. Pero en aquella época yo me acuerdo que tenía un amigo policía que me sacaba 10 años y nos cambiamos los TVOs para leer, y él los sacaba metidos dentro de una Playboy, porque le daba vergüenza que se viese el Spiderman, pero no el Playboy, ¿no? Pues imagínate si le digo yo en aquella época que leía Esther, vamos, me crucifican. Pero bueno, esto pequeña anécdota y sigo con el tema. Y luego posteriormente, después de estar trabajando para Esther, trabajó para el mercado holandés a partir del año 77 con el guionista Andres Brandt. Creo que vamos a ver unos cuantos originales de él, pues siguiendo un poco la tónica, pero ya dedicada al mercado holandés. Por supuesto, Bruguera casi cogió todos este trabajo y lo publicó en España, a veces con una calidad pues típica Bruguera, en la que veías que bueno, que la rotulación era mecánica, que no se cuidaba el color, que los fotolitos eran un desastre, y otras veces pues ya con un poquito más de cuidado. Después de esto, pues Purita dejó prácticamente de hacer cómic durante un tiempo, abrió una sala de exposiciones y una escuela de ilustración en Barcelona junto con su marido, y lo dejó un poco apartado hasta en el año 2005 se une con Carlos Portera, ya lo conocéis, trabajó para Camaleón Ediciones haciendo las Rías Baixas, impresiones desde la isla. Se unió a él y empezaron a hacer lo que fue pues una nueva revisión, una nueva revisitación a Esther. Esto empezó como las nuevas aventuras de Esther, con un resultado pues muy satisfactorio, porque bueno, retomaba también 2 puntos de vista. Uno era la historia actual, con Esther 20 años más tarde, ya divorciada, con una hija, se volvió a encontrar con su amor, que era Juanito. No sé si en inglés lo llamarían Johnny, y en ese estilo, pero a la vez tenía una serie de flashbacks en la que se adapta y vuelve a su estilo tradicional de dibujo, porque este está dibujado de otra forma diferente, con unos colores diferentes, con un estilo diferente, no con un estilo diferente, pero sí con un toque más actualizado de lo que sería un cómic, y vuelve a retomar la historia con esos pequeños flashbacks que recuerdan al anterior, con lo cual todas las madres de aquella época que crecieron con Esther, y que eran madres también, algunas también divorciadas, pues volvieron a vivir las aventuras de este personaje. Lamentablemente Purita nos dejó hace poco más de 2 años, en el año 2019,
Y hay que decir que es cierto que nunca se habla, dice que nunca nadie es profeta en su tierra. A Purita yo creo que le tardó un poco, porque por el tema de que no se le reconocía muchas veces los créditos, sobre todo por la editorial Bruguera, a los autores que trabajaban para ella, pues Purita sí que ha sabido, con el paso del tiempo, acumular, pues digo, un gran saber popular en ese sentido. Por comentaros un par de cosas, es una de las pocas personas que tiene la medalla de oro al mérito de las bellas artes, que no es nada. En el 2004 recibió el premio Haxtur a la autora que amamos. En el 2011, en la ciudad de Getafe, se le da su nombre a una calle en la ciudad de Getafe. Y en el 2013, por supuesto, ya muy mayor ella, gana el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona. Bueno, yo creo que no se puede decir nada que no conozca a Purita Campos, pero sí, voy a contar una pequeña anécdota. Cuando estuvo en Avilés, ya estaba muy mayor y no hacía muchos dibujos. No podía porque, bueno, es una persona mayor. Aún así, en unos de esos esfuerzos denostados que a veces abusamos los aficionados, le pedí que me hiciese un dibujito, una portada para una publicación que yo realizaba en ese momento. Y ahora, o sea que estoy aquí, os lo voy a enseñar. Bueno, y el dibujo que hizo, aquí lo podéis ver, que todavía lo conservo, a esperar a enmarcarlo. La exposición está dividida en dos partes, en dos plantas. En la primera podemos ver lo que es sobre todo la primera parte de su vida, dedicada sobre todo a portadas en sus primeros trabajos. Como podéis ver, aquí hay una página de la revista Sisi, en la que empezó a trabajar, y una página de boceto que no llegó a publicarse. Otro de los factores que también hay que conocer de Purita Campos, que ella empezó como estilista, como dibujante de figurines para la moda. Aparte de su formación académica en el mundo de las artes, en las artes interpretativas, pues uno de sus primeros trabajos era hacer figurines de moda. Estos del año más o menos 1961-62, ¿no? Eran sus primeros piquitos. Luego ya empezamos con lo que es propiamente su trabajo de portadista, sobre todo para algunas revistas del Reino Unido y también, por supuesto, para la editorial Bruguera en España, que bueno, más o menos se metió un poquito ahí ella de la mano de Manuel Vázquez, el gran Manuel Vázquez. Aquí vemos un collage de témpera, es básicamente témpera, es un original y bueno, simplemente es una portada. También hay pequeños pin-ups, aquí como se llama, uno que se llama El Beso, que es solamente tinta en papel cancón, que bueno, si a alguien le preguntas, es un papel, una marca de papel de dibujar. Aquí es una especie de tira de prensa para Tina, para una revista holandesa en el año 1970 y tantos. Empezó a publicar con guiones de Andrés Barnett una serie que se llamaba Tina. Como podéis ver, estas son varias portadas, todas son más o menos con la misma técnica, son témpera o wash, a lo mejor un poquito de óleo sobre papel, y ya bueno, se ve un poco el estilo característico que ella tenía. Ya pasamos a lo que es propiamente las páginas holandesas sobre papel Canson, que es, te digo, este típico papel para trabajar sobre tinta, y me hace mucha gracia porque los textos están en holandés, con lo cual si podéis enfocar, pues algún holandés que haya por ahí lo podrá entender. Son todas páginas de Tina, como podéis ver, y aquí ya empezamos también con las portadas, que son, bueno, anteriores, van saltando entre el año 72 hasta el año 80 más o menos, 76 esta, por ejemplo, 78 esta. Esta es preciosa, por cierto, la tenéis que ver, una maravilla. Bueno, esta parte es la parte holandesa. Comentar que hay unos pequeños carteles hablando de Carlos Portela, con el que trabajó también haciendo Las nuevas aventuras de Esther para la editorial Glenat, y un texto de Hernán Migoya, y seguimos con diversas portadas de Tina. De esta misma época, finales de los 70, principios de los 80, diversas portadas también, pero esta vez para la revista Gina. Como veis es el mismo estilo, témpera, colores muy vivos, como podéis ver. Se notaba mucho que era setentero, incluso en la forma de vestir, pero también en la forma de aplicar el color. Bueno, todas estas portadas, como podéis ver, este panel está dedicado a lo que fueron portadas para la revista Gina. Y aquí tenemos una pequeña variación, que estos fueron ya portadas para la revista Pecosa. Cuando yo empezó a trabajar para España, para la editorial Bruguera, pues se dedicó a hacer varias portadas para esta revista y también varios cómics. Entre ellos hay que incluir
que aquí sí que varía un poquito la técnica, porque ya vemos que es un color más acuarelable, no es témpera precisamente, o es una témpera muy diluida, y sobre ella lo que hace es marcar con tinta la figura y la forma, ¿no? Dándole pues una impresión así un poquito más de cómic, más que de cuadro, ¿no? Un poquito aquí el resumen de Carlos Portela, un poco que trabajó, como bien hemos dicho con ella, las nuevas aventuras de Esther, porque la primera parte, como dice aquí, el guionista fue Philip Douglas, se mantuvo durante muchos años, desde el año 71, si no me equivoco, hasta el año 88. Se estuvo publicando Esther, primero en Inglaterra y luego pues vino para España, la editorial Bruguera, y prácticamente en toda Europa, donde Purita Campos se hizo muy popular. Y luego se retomó, años después, con la editorial Glenat. Carlos Portelas hizo unas nuevas aventuras de Esther 40 años después, ¿no? Y aquí sí vemos ya lo que son dos portadas de las primeras Esther del año 78. Uno es para un especial de moda y otro es para joyas, la serie azul de joyas literarias juveniles, ¿no? Pues ya veis, Esther, en pura esencia, en puro arte. Bueno, segunda planta, también dedicada, ya pasamos al meollo, por el personaje que tal vez ha sido más conocida, que es Esther. Son portadas casi todas de la serie azul desde el año 79 de Esther. Podéis ver, como siempre, que no varía la técnica, es siempre Purita Campos, pura Purita Campos, lamentablemente que nos haya dejado. Y esta pequeña parte está prácticamente dedicada a portadas. Estas en concreto son para los pequeños recopilatorios que hizo Bruguera en su momento, que se llamaba Esther Pocket, que era, bueno, pues pequeños tebeos de Esther en miniatura, entonces necesitaban otra portada, y estas dos, por ejemplo, están dibujados para este formato en concreto, para estos recopilatorios. Igual que estos, igual que todos los que podéis ver. Volvemos aquí, lo que os había comentado antes, mientras normalmente siempre utiliza lo que es wash o lo que es témpera, a lo mejor también mete algo de óleo, no estoy seguro, sobre el lápiz. En ocasiones ya utiliza lo que es más bien la acuarela, como se puede ver aquí, o una témpera muy diluida, y sobre ella pues o trabaja o remarca el propio lápiz o lápiz de color, o utiliza directamente tinta, para que veáis que, bueno, que la chica no solamente se dedicaba que dominaba varias técnicas en ese sentido. Otro caso más aquí, por ejemplo, ya podéis ver lo que es tinta china. Supongo un estudio de Esther, ya supongo que esto es del año 88, con lo cual ya sería casi cuando Esther estaba ya en la época más madura, ¿no? Por decirlo, cuando estaba acabando su primera etapa. Y aquí pegamos el salto, aquí empiezan las portadas de Glenat. Ella volvió a retomar el personaje varios años después, casi 20 años después, volvió a retomar el personaje. Sobre el año 2007, con guiones de Carlos Portela, publicó para la editorial Glenat las nuevas aventuras de Esther. Hay que decir que la característica principal de las nuevas aventuras de Esther es que estaban dibujadas desde el principio, pero se veía una Esther mayor. Era una Esther que ya había estado casada, luego se divorció, tenía una hija y se vuelve a encontrar Juanito, que era con su amor de toda la vida, Juanito y Rita, esos personajes secundarios y entrañables, y a través de eso, de contar la nueva historia de la madura Esther, pues tiene flashbacks continuamente de las historias originales y dibujadas como originalmente se dibujaron. Es más, intentaron incluso imitar, si no recuerdo mal, el tipo de letra que ponía Bruguera, el tipo de tipografía, de rotulación que tenía Bruguera en las páginas de flashback. Cambia el tono de color, o sea, para que se parezca lo más posible, dibujadas en el año 2007 a lo que eran dibujadas en los años originales, ¿no? Una pequeña variación sobre la misma temática. Este es el personaje de Hannah, también conocido como Tina, y aquí volvemos a lo mismo. Sigue siendo Esther, como veis, pero es una Esther mucho más juvenil, ya no es de los años 70, es una chica más rebelde, más de los años 2000, millennial. Es acuarela, y acuarela también supongo que utiliza témpera. Y bueno, esto fue todo, se publicó también por la editorial Glenat, y corresponde ya a lo que es la última etapa de su vida. Y aquí empezamos en lo que es propiamente pues ilustraciones varias, por ejemplo, Heidi, la propia versión de Purita Campos, deliciosa ilustración, preciosa. Y esto ya son lo que son las propias páginas de cómic de esta última etapa de su vida. De la editorial Glenat, página 1, volumen 1. Vemos a lo que es la nueva Esther, por decirlo de alguna forma. En verdad, bueno, creo que en este caso, no recuerdo, puedo meter la pata, pero creo que está la hija de Esther. En este momento es la primera página. Como vemos ya, utiliza lo que es acuarela, básicamente, y luego tinta por encima, ¿no? Preciosa página, deliciosa para ver. Aquí tenemos lo que son ya bocetos y el acabado, el boceto de la página, podéis compararlo.
el boceto de la página, en este caso es de la página del primer volumen, página 7, y en este caso pues ya tenéis la página acabada y a color. Lo mismo en las siguientes, ya dedicada, la segunda planta prácticamente está dedicada a lo que es Esther, y sobre todo lo que veo es mucho original de lo que es de cómic, de lo que es la etapa de Glenat, y sin embargo sí que he visto muchas ilustraciones y portadas que corresponderían a su primera etapa, a las primeras apariciones que tuvo para las creaciones editoriales de UK y que luego se publicaron aquí en Bruguera bajo el nombre de Esther. Bueno, como bien sabéis, aquí se llamó Esther y la revista se llamaba Esther, aunque se publicó también en varias revistas de la editorial de Bruguera bajo otros nombres, pero en inglés se llamaba Patty's World, o sea, el mundo de Patty, era el nombre de Esther. Aquí tenemos varios bocetos. Este llama la atención porque es uno de la editorial Dolmen, del año 2021, casi prácticamente, como quien dice, cerca de su... Bueno, yo creo que había muerto para el año que pone la publicación, pero... O sea, que debe ser de unas pocas cosas inéditas y de las últimas que tienes de ella. Y para Glenat también, varios bocetos y el acabado final. Y bueno, aquí ya tenemos, para acabar ya la exposición, aquí hay una serie de calendarios que se hizo en el año 2009, son, bueno, reseñaros básicamente lo bien que captó la estética del año 71 al año 75, siendo realizados en el año 2009, ¿no? Aquí ya veis cómo va avanzando, del 76 al 82, o por ejemplo del 83 ya prácticamente al 85, cuando ya vemos claramente varias referencias a David Bowie o a Madonna, ¿no? Os voy a contar una pequeña anécdota. Esta esfera de reloj fue la que estuvo en el ayuntamiento desde 1943 hasta el 2017 y luego se cambió por la actual. O sea que esta tiene historia. Os puedo contar muchas historias sobre el ayuntamiento de Avilés. O sea, desde que le cayó un rayo al reloj, lo cual me recuerda a cierta película que me gusta mucho, que el reloj primero estaba en una cárcel que era antes lo que se conocía el edificio de Precios Únicos, y muchas anécdotas más. Pero eso para el futuro. Bueno, importante, algo que se me olvidaba. Aparte de lo de suscribiros, darle a la campanita, poner comentarios y todas esas cosas para a ver si alguien de nosotros sale rico, que no va a ser, pero bueno, por intentarlo que no quede. Pero bueno, también sobre todo para compartir, y que ya que tenemos la oportunidad única en España de que esto se pueda representar y ver, pues bueno, aprovecharlo ahora que tenéis la oportunidad. Por mucho que yo os haya explicado de la exposición, lo mejor es venir a verla. Y si estáis en Asturias o cerca de Asturias, es un vistacín, un viajecín rápido y tenéis esta oportunidad única. Y cuando digo única de verdad, muy difícil de conseguir. Los horarios, importante, las fechas son, como podéis ver, desde el 13 de abril a el 17 de junio. Y por supuesto, importante, los horarios. Los lunes está cerrado. De martes a viernes lo tenéis de 10:30 a 1:30 y de 4 a 8. Los sábados desde las 11 hasta la 1:30 y de las 4 hasta las 8, lo mismo. Y los domingos y festivos un poquito más tarde, de las 11 a la 1:30. Y ya por la tarde no abre. Así que bueno, ya no tenéis ninguna excusa, vuelvo a repetirlo, porque yo mucho os explique y os enseñe la exposición, lo importante es verla y verla en persona. Así que por favor no os falléis, porque yo sobre todo y mucha gente de Asturiana, sobre todo queremos que este museo se mantenga en el tiempo. Mira, por mucho que digan, mucha campaña de publicidad, mucha hostia, Purita Campos fue la precursora de L'Oréal.